Vamos a orar para encomendar este tiempo en las manos del Señor. Padre, bendecimos tu nombre en esta noche, dándote gracias por este día que nos has dado, dándote gracias por tus bendiciones, tus cuidados con cada uno de nosotros. Padre, y ahora que vamos a meditar en tu palabra, pedimos que tú nos bendigas, que abran nuestros ojos espirituales, nuestros oídos, para entender tu palabra, Señor, y para meditar en ella, y sobre todo, Señor, para ponerla por obra. Colocamos este tiempo delante de ti, dándote las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces tenemos dos temas para tratar hoy sobre la cena del Señor. El primero es preparación personal para la cena del Señor. Y vamos a leer primero a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 32. Primero a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 32. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Un pan y una copa. Pero cuán elocuente es el pan que nos habla de un cuerpo santo que fue quebrantado en una cruz. Cómo conmueve el mensaje de la copa que narra la historia de la sangre preciosa de Jesús derramada por nuestro pecado. Un pan y una copa, con dos cosas tan sencillas, tan comunes, el Señor Jesús estableció una conmemoración. Haced esto en memoria de mí. Eso es lo que Él dijo y eso es lo que hacemos. Nos acercamos a Él y caemos a sus pies en adoración, procurando decirle que le amamos porque Él nos amó primero. Como dice en Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En este estudio analizaremos qué debemos hacer antes, durante y después de la cena del Señor, con el fin de participar con dignidad. Bien, hablando de esta preparación, entonces, antes, la expresión la cena del Señor dirige nuestra atención a la autoridad de quien nos invita a acercarnos a su mesa. Nosotros somos los invitados. Este nombre nos recuerda el día y la hora cuando fue celebrada por primera vez. Fue la noche cuando nuestro Señor fue traicionado y estuvo ligada a la observancia vespertina de la Pascua. En 1 Corintios 11, 28 y 29 leemos: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan
y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Este examen no significa que debamos ausentarnos de la mesa del Señor. La autodisciplina no es bíblica. Si un hermano o hermana debe ser disciplinado y estar fuera de la cena del Señor, son los ancianos de la iglesia quienes lo determinarán, no ellos. Este versículo establece que debemos venir habiéndonos probado primeramente en la presencia del Señor. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por eso debemos examinarnos a nosotros mismos. Dice el versículo 32, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Cuando necesitamos del juicio de Dios, es para que Él nos discipline. Hace esto para no tener que condenarnos con el mundo. La palabra juicio, que se encuentra en los versículos 29 y 31, no significa que al participar indignamente de la cena del Señor, trae como consecuencia el juicio del alma o la pérdida de la vida eterna. Quiere decir que si continuamos en desobediencia al Señor, nos tendrá que juzgar y castigar. Muchos de los corintios fueron en efecto disciplinados con enfermedades, debilidades y aún con la muerte. El versículo 32 muestra con claridad que se trata de creyentes al distinguir entre el juicio que reciben estos y el que recibe el mundo. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Al obedecer la exhortación a examinarnos a nosotros mismos, hay ciertas áreas de nuestra vida que debemos considerar antes de participar de la cena del Señor. Y no es un ejercicio unos minutos antes de empezar la cena. Es un ejercicio de todos los días de la semana para agradar al Señor. ¿Qué debemos examinar? En primer lugar, nuestras amistades. Durante la semana recién terminada antes de celebrar la mesa del Señor, debemos determinar si hemos vivido como el salmista que dijo, compañero soy yo de todos los que te temen. Salmo 119, 63. O si hemos estado en consejo de malos, en camino de pecadores o en silla de escarnecedores, como dice el Salmo 1. Encontraremos que nuestros mejores momentos siempre los pasamos en la compañía de otros creyentes. Entonces es necesario revisar con quién pasamos nuestro tiempo. Debemos examinar también nuestros hábitos. ¿Amamos a este mundo más que a Cristo? Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y es muy triste cuando sabemos de hermanos que en sus casas el sábado en la noche pueden durar hasta la madrugada viendo televisión, pero al otro día no tienen energía para levantarse y participar de la cena del Señor. ¿Eso no es amar al mundo? ¿Eso no es tener al mundo por encima de nuestros afectos al Señor? Hay que examinar esos hábitos. Debemos examinar también nuestros pensamientos. Dice Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Cuando hemos meditado en el Señor durante la semana, nuestro corazón rebosará de cosas buenas.
como dice Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Si es así, iremos a la cena en la condición adecuada para rendirle adoración verdadera al Señor. También en el Salmo 45:1 leemos: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Esto da a entender un tiempo de meditación en el Señor, una comunión íntima con Él durante la semana. Salmo 63:6. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en la vigilia de la noche, un pensamiento al Señor, aún mientras estamos en nuestra cama. Debemos buscar las cosas de arriba en todo momento para agradar al Señor. Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y por último, también debemos examinar nuestra motivación. Bueno, por último no, me falta otro puntico. Nuestra motivación. Leemos de cierta fiesta en donde un gran número de personas vinieron no solamente para ver a Jesús, sino también para ver a Lázaro, que había resucitado de los muertos. Juan capítulo 12, versículo 9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él, o sea, el Señor Jesús, estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. ¿Qué nos motiva? El Señor, o en este caso algunos estaban motivados más por ver a quien Jesús había resucitado. Ojalá que nuestra motivación sea el Señor. Había otros, sin embargo, que se acercaron con el deseo de contemplar al Señor y dijeron a uno de los apóstoles, unos griegos: Señor, quisiéramos ver a Jesús. No está hablando de verlo literalmente, de encontrarnos con él en esta celebración, de contemplarle a él, de demostrarle cuánto le amamos. Ahora, celebremos este memorial porque el amor de Cristo nos constriñe, como dice 2 Corintios 5:14. ¿Qué quiere decir? El amor de Cristo nos impulsa a ir hacia Él, a buscarle, a honrarle, a adorarle en el tiempo de la cena. Y también debemos examinar nuestras relaciones interpersonales. Antes de participar de la cena del Señor, debemos analizar si estamos en plena comunión con nuestros hermanos y hermanas. De lo contrario, debemos estar en paz con ellos. Hebreos capítulo 12, versículos 14 y 15. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y Romanos capítulo 12, versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz
con todos los hombres. Dos versículos muy importantes de seguir la paz con nuestros hermanos. En Hebreos es una invitación, un imperativo, seguir la paz con todos. Pero a veces no es posible seguir la paz con todos. Podemos dar los pasos bíblicos buscando la paz, pero si la contraparte no colabora, no quiere, no ofrece estar en paz, pues la Biblia dice en el texto que leímos en Romanos, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Entonces, quiere decir que a veces no es posible. Pero hermanos, nuestra actitud, ¿queremos estar en paz con todos? Busquemos esto, pero no podemos obligar a ningún hermano o hermana a estar en paz con nosotros. Pero nosotros sí debemos procurar buscar esta paz. Bien, esto lo que debemos hacer antes de participar en la cena del Señor. Durante. La levadura es figura de la acción del pecado en la vida del hombre. Y la fiesta de los panes sin levadura que se observaba durante 7 días habla de la santidad que Dios quería ver en su pueblo Israel. Pablo dice que en vista de que Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado por nosotros, debemos guardar la fiesta de los panes sin levadura con sinceridad y en verdad. Dice en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7 y 8. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. No venimos a la cena para servir. El servicio es importante para otras ocasiones, pero está fuera de lugar en la cena. Debemos decir las palabras que Abraham dijo a sus siervos en Génesis 22:5. Esperad aquí, yo y el muchacho iremos allí y adoraremos. Tampoco venimos solamente para sentarnos a la mesa en la presencia del Señor. No es suficiente meramente ocupar nuestro lugar. Debemos, como María, traer preparado el nardo puro de nuestra adoración. Ella propuso en su corazón entregar su tesoro más preciado a su Señor para luego enjugar sus pies con sus cabellos. Juan capítulo 12, versículos 1 al 3. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Nos acercamos a la mesa porque nuestro corazón rebosa palabra buena y porque queremos dirigir nuestro canto al Rey, como ya leímos en el Salmo 45:1. Rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al Rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Cuando llegó la hora de observar la Pascua e instruir a sus discípulos sobre la cena e instituirla, nuestro Señor se sentó ocupando su lugar a la mesa. Lucas 22:14 dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. De la misma manera, nosotros debemos estar ya sentados
en nuestro lugar a la hora fijada para la celebración de la cena del Señor. Los que llegan tarde distraen a los que ya están reunidos. Procuremos llegar antes que empiece la reunión y así demostrar nuestro amor y devoción al Señor. Es en el Señor en quien debe estar concentrada nuestra mente y no en los emblemas. Cuando tenemos en nuestras manos los símbolos de la mesa del Señor, debemos pensar en las glorias y en la fragancia de su vida sin pecado, que culminó en su muerte expiatoria, base de nuestra redención y salvación. Igualmente, en la celebración de la Cena del Señor, la preparación personal se manifestará en la calidad de adoración que le tributemos a nuestro Salvador. Como Cristo mora en el creyente, lo verá en la narración de las profecías, poesías y biografías del Antiguo Testamento, como él mismo les enseñó a los 2 discípulos de Emaús en Lucas 24, del 25 al 27, donde dice: entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Debemos buscar al Señor Jesús en su palabra. También hablamos de la actitud antes, durante y ahora hablemos después. El creyente que quiere agradar al Señor se preocupa por permanecer en comunión con Él después de participar de la Santa Cena, con el firme propósito de anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga. Primera de los Corintios 11:26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y de paso, estamos listos para la siguiente participación en este memorial. La segunda parte de este estudio es: ¿qué es comer la cena del Señor indignamente? Volvemos a leer los versículos en 1 Corintios 11, pero del 27 en adelante. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Habla de el que come o bebe del Señor, cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente. Indignamente, es decir, con actitud indiferente y ritualista, con un corazón no arrepentido o con un espíritu de amargura o cualquier otra actitud no piadosa. A la luz de la santidad de Dios, todos los seres humanos somos indignos de estar en su presencia. Ser llamados hijos de Dios, herederos y coherederos con Cristo, es un privilegio que Dios nos da, pero no lo merecemos. El Señor Jesús nos hizo dignos de tener comunión con Dios por su obra en la cruz a nuestro favor. Él será el único digno
también de abrir los sellos y derramar los juicios sobre la tierra en el futuro, en la tribulación y gran tribulación. ¿Por qué? Porque Él nos redimió para Dios. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Por esta razón debemos andar como es digno del Señor y de la vocación con que fuimos llamados. Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y Efesios 4:1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Discernir, sinónimo de juicio, de distinguir, de comprender. Discernir el cuerpo del Señor tiene que ver con distinguir el sacrificio de Cristo como el único medio de salvación y comprender en qué consiste su obra en la cruz a nuestro favor. Obra de la que hacemos memoria cuando estamos en la cena del Señor. Comer la cena del Señor indignamente tiene por lo menos dos interpretaciones. Primero, discernir el cuerpo del Señor nos habla de participar de la cena del Señor haciendo memoria del cuerpo del Señor maltratado, escupido, golpeado y crucificado en la cruz del Calvario, como nos narra la palabra de Dios. Por ejemplo, Isaías 56. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba, y no escondí mi rostro de injurias y de esputos. Versículo 7. Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. En Isaías capítulo 53, versículos 3 al 5. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Lucas 22:44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Versículos 63 al 65. Los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos, le golpeaban en el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Lucas 23, 10 y 11. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Marcos 15:34. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo,
Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor Jesús, acostumbrado a la comunión con Dios, fue desamparado en la cruz porque sufrió por nosotros. El que no hizo pecado fue hecho pecado por nosotros. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y muchas otras porciones en la palabra que nos hablan de esos sufrimientos del Señor por nosotros en la cruz. Quien come del pan y bebe de la copa sin entender o discernir esta obra del Señor Jesús, juicio come y bebe para sí. Una forma de entender esto es analizar lo que el Señor Jesús dijo en Juan 6, 48 al 58. De analizar los sufrimientos del Señor a nuestro favor para salvarnos. Dice Juan 6, 48 en adelante. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. El Señor Jesucristo indicó en este pasaje que sus palabras no debían tomarse literalmente, sino en sentido figurado. Él es el pan de vida, enviado desde el cielo. Su carne debía darse por la vida del mundo. Versículo 51. El maná que comieron los israelitas en el desierto era algo literal, y los que comieron del maná murieron en el curso natural de sus vidas. Versículo 58. Pero el que come del pan vivo tendrá vida eterna. El Señor Jesús ascendería nuevamente al cielo y sería imposible para los hombres comer su carne y beber su sangre en forma literal. Los judíos se equivocaron al contender entre sí porque tomaron sus palabras en forma literal. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Al responderles, el Señor aclaró que la carne para nada aprovecha, no es de beneficio espiritual. Las palabras que él habló son espíritu y son vida. Versículo 63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, el Señor Jesús emplea una analogía que tiene un significado espiritual. Al igual que comer y beber son necesarios para la vida física, creer en su muerte en la cruz es necesario para tener vida eterna. Comer su carne y beber su sangre simbolizan de manera metafórica la necesidad de aceptar la obra de Jesús en la cruz para ser salvo.
Pero oigan, hermanos, es bueno aclarar que esta alusión de Jesús a comer su carne y beber su sangre no se refiere a la cena del Señor o a la Santa Cena, como queramos llamarlo, por dos razones importantes. Primero, aún cuando Jesús pronunció estas palabras, aún no había sido instituida la cena del Señor. Y otra razón, el Señor Jesús estaría entonces enseñando que para tener vida eterna sería necesario participar de la Santa Cena. Y esto no encaja en la doctrina bíblica. Sabemos de muchas personas que han muerto sin bautismo y sin participar de la cena, y sin embargo, al conocer a Jesús, son salvos. Entonces, no hay que confundir. Este pasaje de Juan 6 no se refiere a la cena del Señor, se refiere a conocer a Jesús como Salvador. Entonces, la segunda interpretación a este texto indica que participar de la cena del Señor indignamente hace referencia a participar de ella sin juzgar el pecado personal y restablecer la comunión con Dios y con nuestros semejantes. Tiene que ver con imitar el deseo del salmista de presentarse ante Dios sin impedimentos, según el Salmo 24 del 3 al 6. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Una actitud así debe acompañarnos siempre de encontrar en el Señor esa limpieza, esa cercanía con Él, ese perdón de nuestros pecados. Porque si no, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Cuando se participa de la cena del Señor, sin discernir el cuerpo del Señor, quien lo hace, juicio come y bebe para sí. Aquí la palabra juicio no significa condenación, porque no es posible que un hijo de Dios sea condenado, ya que eso significaría perder su herencia eterna con Cristo en el cielo y ser llevado al castigo eterno. No podemos ser condenados porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Y siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Versículo 32 de 1 Corintios 11. En la iglesia de Corinto había muchos enfermos y debilitados por haber participado de la cena del Señor indignamente, y otros habían muerto. Fueron castigados por el Señor por su conducta, pero este castigo no afectó su salvación. Entonces, ¿qué podemos concluir, amados hermanos y amigos? Que los creyentes debemos prepararnos para participar en la cena del Señor con dignidad. Esta preparación es diaria y continua. Que debemos cuidarnos y examinarnos a nosotros mismos para comer del pan y beber de la copa con libertad. Que debemos tener cuidado. Tal vez no seamos como los de la iglesia de Corinto, pero podemos tener otros pecados no juzgados que interrumpen nuestra comunión con el Señor y con los demás creyentes, afectando a la iglesia
como el cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, que cada uno de nosotros nos preparemos durante la semana para este encuentro de adoración al Señor, como es la cena del Señor. Si cada uno de nosotros nos preparamos, como hemos visto, redundará en bendición congregacional cuando así lo hacemos. Igualmente, si uno solo de los miembros del cuerpo de Cristo no juzga su andar y participa indignamente, afecta a los demás que estemos con él o con ella. Por eso la importancia de juzgarnos a nosotros mismos para que traigamos bendición cuando nos reunimos como iglesia a participar de esta celebración. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos gracias porque nos exhortas en esta noche a tener cuidado de la forma como participamos de este memorial. Señora, habla a nuestros corazones para que pongamos en orden nuestra vida, para que participemos como tú quieres que lo hagamos, en comunión contigo y con nuestros hermanos. Analizando, discerniendo el cuerpo de tu Hijo, el Señor Jesús. Su obra preciosa en la cruz, que fue suficiente para darnos vida eterna. Mirando todo lo que Él tuvo que pasar, padecer por amor a nosotros. Contemplándole, adorándole y dándole gracias por esa disposición que tuvo de venir a morir por nosotros en la cruz. Padre, que cada vez que nos reunamos con este propósito, tengamos en cuenta cada uno de estos aspectos. De prepararnos durante la semana y de llegar y participar dignamente de tu mesa. Te damos gracias por tu palabra. Guíanos cada día a profundizar en esto como un ejercicio personal, mirando tu palabra y aprendiendo de ello. Te lo pedimos, Padre, y te damos gracias en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Y amén. El Señor nos bendiga, hermanos. Amén, hermano. Entonces, amados hermanos, para recordar las reuniones de la semana, el día de mañana hay reunión de damas, 7 de la noche. Días jueves, reunión de oración, a las 6:30. También este sábado tenemos reunión virtual de parejas a las 7 también, Dios mediante. Y el domingo las actividades de escuela dominical y estudio de la palabra desde las 8 de la mañana y a las 10 de la mañana con los niños. Entonces, mis amados hermanos, que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Amén, hermano. Amén, hermanito. Hermano Herbert, muchas gracias por la enseñanza. A todos, Dios les bendiga. Amén, hermano. Dios les bendiga, hermano Gabriel. Bendiciones para todos. Chao, Feliz hermanito. noche. Dios los bendiga. Chao, hermano. Feliz noche, mis hermanos. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Amén. Chao. Chao, hermano. Dios les bendiga. Buenas noches. Roberto, Chao, hermano. Saúl, Chao, Torito, Chao, maestro Saúl. buenas noches, hermano Darío, Buenas noches, hermano. hermano David, Buenas noches, hermano. Gordo, Buenas, hermana. Buenas noches, hermano. Buenas buenas noches. noches, hermanitos. Hermano Isra, Buenas noches. Hermano. hermano Herman, Amén, hermano Saúl. Dios les bendiga.
Bendiga, hermano Saúl. Santita, Hermano Saúl, Dios le bendiga. Amén. buenas noches, hermano Jairo. Ole, gordo. Hermano, ¿Qué hace? aquí pegaditos. Chao. Ah, bueno. Chao. Bueno, chao, papito. Chao. Y buena noche. Que descansen todos. Gracias, lo mismo. Les guarde. Hermano Mario. Amén, igualmente. Gracias. Mario, buenas noches. ¿Cómo? Buenas noches, hermano. Señor le bendiga. Amén. Amén. Chao, hermano. Chao, hermano. Chao, hermano. Hermano Eduardo estaba cumpliendo años. Hermano Eduardo, Dios le bendiga. Amén, hermana. Señor le bendiga. Feliz cumpleaños, hermanito. Gracias, hermana. Gracias. Muy amable. Hermano Eduardo. Bueno, Feliz cumpleaños, tardecito, hermano Eduardo. Dios le bendiga, hermano. Tardecito, pero llegó, hermano Eduardo. Amén, Dios me le hermana. bendiga. Que mi Dios lo Amén, guarde hermana. y lo- Muchas Amén. bendiciones. Quieran menos que sea. Hermano Germán, ¿cómo Sí, ha señora, estado? Dios le bendiga, hermana Celina. Dios le guarde. Amén, amén. Bueno, Muy hermano, bonita una la feliz enseñanza, noche. hermano Germán. Dios les bendiga y el Señor les guarde a todos. Amén. Amén.